La carta más aberrante, aterradora, vomitiva y denigrante que un ser humano puede escribir a los padres de una cría de 10 años que ha sido víctima de sus más oscuras, tétricas y desgarradoras fantasías. No vamos a tratar en este vídeo quién fue Albert Fish. Eso daría para un extenso documental. Lo que vamos a narrar es, quizás, el peor de sus crímenes, no solo por la víctima y lo que lo rodea, sino porque este ser despreciable, no conforme con el sufrimiento causado a sus padres tras arrebatarle a su hija, parece mofarse recreando sus últimos momentos, con un detalle tan vomitivo que te hace perder la fe en el ser humano. El 25 de mayo de 1928, Edward Wood colocó un anuncio en el periódico que decía: hombre joven de 18 años se ofrece para trabajos de jardinería. Albert Fish, al ver dicho anuncio, sintió curiosidad y se acercó al domicilio de los Wood. Entabló conversación con los padres del chico y lo que más llamó su atención fue Grace, la hermana pequeña de Edward, que contaba en ese momento con solo 10 años de edad. Fish consiguió ganarse la confianza de la familia prometiendo un trabajo para el chico. Una mañana llevó una tarta y estuvo desayunando con ellos. Fue entonces cuando, valiéndose de su apariencia de entrañable anciano, convenció a los padres para que dejaran a su hija acompañarle a un falso cumpleaños de una falsa sobrina inexistente. Tras esto, ambos abandonaron la casa y esa sería la última vez que la familia Wood vería a su adorable niña. Tanto la niña como el anciano desaparecieron. Se inició una investigación que no dio resultado, hasta que una mañana, en el buzón de la familia, apareció la carta más desoladora que nadie podría imaginar. Estimada señora Wood, en 1984 había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba entre 1 y 3 dólares por libra. Tan grande era el sufrimiento entre los pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimento. Usted podía entrar en cualquier tienda y pedir un corte de filete o carne de estofado. El trasero de un chico o chica es la parte más dulce del cuerpo y era vendida como chuleta de ternera a un alto precio. Mi amigo, el capitán John Davis, asistente en el barco Tacoma, regresó a Nueva York. Secuestró a 2 chicos de 7 y 11 años. Los llevó a su casa, los desnudó, los encerró en un armario y los azotó durante varios días para que su carne fuese más tierna. Primero mató al mayor porque tenía el trasero más gordo. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida, excepto la cabeza, huesos e intestinos. El chico pequeño fue el siguiente. En aquel tiempo yo vivía en la calle 409E, cerca de su casa. Me decía cuán buena era la carne humana y decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928 hice lo mismo con su hija Grace. Les llevé una tarta de queso y fresas. Desayunamos. Me besó y con el pretexto de llevarla a una fiesta, la encerré en una casa vacía de Westchester que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedase fuera jugando. Ella recogió flores. Subí y me quité la ropa con la intención de no mancharla de sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me escondí dentro de un armario hasta que ella estuvo dentro de la habitación. Cuando me vio completamente desnudo, comenzó a llorar e intentó correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. Pataleó y me rasguñó. La estrangulé. La corté en pequeños trozos, la cociné y me la comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero al horno. Me llevó 9 días comerme su cuerpo entero. No mantuve relaciones carnales con ella, aunque pude hacerlo. Murió virgen. Tras esta carta, la policía rastreó el matasellos y pudo localizar a Fish. Fue detenido y una vez en prisión, Albert escribió a su abogado una larga misiva similar a la enviada a la familia Wood, en la que narraba el crimen del niño Bill Gaffney, de 4 años, que según su escrito fue incluso peor que el de Grace. Tras 10 días de batalla jurídica, fue enjuiciado y hallado culpable de al menos 6 asesinatos y finalmente fue condenado a muerte. Lo sentaron en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936 y a las 11:06 de la noche fue declarado muerto. Si el fallecimiento de Albert Fish trajo paz a los corazones de la familia Wood
y de tantas otras es algo que nunca sabremos. Pero lo que sí deja claro esta historia es que tras la imagen de un anciano agradable, un abuelo entrañable, puede esconderse el animal más cruel y sanguinario. Soy Triungans. Buenas noches.